Esta historia no me pertenece. Créditos a Superchesco, dejaré el link de su perfil de Wattpad en la descripción del video. Un helado renacer, capítulo 8. La espada de la bestia vs los abanicos del demonio. La luz del alba bañaba la mansión Bóreas con tonos dorados y anaranjados. El aire fresco de la mañana se filtraba por las amplias ventanas del comedor, donde la familia desayunaba en su habitual esplendor. Eris devoraba su comida con entusiasmo, sin preocuparse por la etiqueta, mientras Philip, Saurus e Hilda mantenían su porte distinguido. Como era costumbre, los sirvientes permanecían de pie junto a la mesa, listos para atender cualquier necesidad. Entre ellos, Douma sostenía una taza de té, con su eterna sonrisa despreocupada. Sin embargo, algo inusual rompió la armonía de la mañana. Philip frunció el ceño, notando la ausencia de alguien. Murmuró, dejando sus cubiertos sobre el plato. Qué extraño, ¿dónde está Ghislaine? Saurus alzó la vista, cruzando los brazos. Cierto, no es propio de ella faltar a esta hora. Los sirvientes intercambiaron miradas, algunos comenzaron a susurrar. Incluso el mayordomo, siempre imperturbable, mostró un atisbo de confusión. Entonces, como si nada, Eris respondió sin dejar de comer. Se está preparando. Va a pelear con Douma hoy. El comedor quedó en silencio. Philip parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. ¿Qué? Los murmullos entre los sirvientes aumentaron. Hilda quedó inmóvil, su mano temblando apenas sobre su tenedor. El mayordomo dejó escapar un leve suspiro de sorpresa, y Saurus golpeó la mesa con el puño. Pero fue Philip quien reaccionó primero, con una mezcla de asombro y preocupación. ¿En qué estás pensando? Su voz sonó más fuerte de lo normal. Eres solo un niño. Su mirada se posó sobre Douma, como si esperara que él negara las palabras de Eris, que se tratara de una broma. Pero el niño de cabello plateado solo sonoro y tomó un sorbo de té. Oh. No veo el problema. ¿Cómo que no ves el problema? Insistió Philip, visiblemente alterado. Es Ghislaine. No alguien con quien puedas jugar a la pelea. El mayordomo, que rara vez intervenía en este tipo de situaciones, dio un paso adelante con una expresión de preocupación genuina. Joven Douma, por favor, reconsidere esto, su tono era casi suplicante. Ghislaine es una guerrilla formidable, esto podría ser demasiado peligroso. Saurus chasqueó la lengua, su mirada más severa que de costumbre. No es solo peligroso, es una locura. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Qué demonios estás pensando, mocoso? ¿Crees que esto es un juego? Oh, claro que no, dijo Douma con su tono ligero de siempre. Es solo una prueba. Una prueba, mis narices. Rugió Saurus, golpeando la mesa nuevamente. No eres un espadachín. No eres un aventurero. No tienes ni la edad ni el cuerpo para soportar un combate de verdad. Hilda no dijo nada, pero por primera vez, su expresión dejó entrever algo más que desprecio. Sus manos estaban tensas sobre la mesa, y su mirada, aunque aún llena de rechazo, también reflejaba inquietud. Philip exhaló con fuerza, frotándose el puente de la nariz. Douma, dijo, intentando calmarse. Si esto es alguna especie de capricho, aún puedes dar marcha atrás. Nadie te culpará por ello. Ah. Pero sería una pena engañar a Eris. Exacto. Intervino la pelirroja, ya harta de la conversación. Así que en lugar de tanto escándalo, ¿por qué no lo ven con sus propios ojos? Philip dejó caer una ceja. ¿Quieres que te ayudemos? ¿Sí? Declaró Eris con firmeza. Entre los cuatro pueden ver la pelea. Así dejarán de hacer preguntas innecesarias. Douma soltó una risita ante su actitud. Oh, qué buena idea. Philip y Saurus intercambiaron una mirada. Finalmente, el anciano Bóreas suspendió y ascendió. Muy bien, declaró con voz firme. Observaremos este enfrentamiento. Los sirvientes contuvieron el aliento. El ambiente en la mansión había cambiado. El duelo entre Douma y Ghislaine sería algo que nadie querría perderse. La noche cayó y las llamas de las antorchas iluminaban tenuemente el patio. Philip, Saurus e Hilda observaban con tensión el escenario. Hilda, incapaz de contenerse, preguntó. Eris, ¿por qué decidieron pelear de noche? Su tono estaba cargado de incredulidad y preocupación. Eris, quien estaba más que emocionada, respondió sin dudarlo mientras cruzaba los brazos. Porque así lo acordaron ellos dos, se refería a Ghislaine y Douma. Eso solo dejó a los tres adultos más intrigados.
Desde su lugar, vieron a Douma caminando con absoluta despreocupación hasta quedar frente a Ghislaine, quien ya lo esperaba en el centro del patio. Sus miradas se cruzaron. La de Ghislaine era serena pero firme, con un atisbo de emoción. Douma, por su parte, mantenía su habitual expresión despreocupada. Philippe hizo ademán de acercarse para intervenir, pero se detuvo al notar la determinación en el rostro de la mujer. «Será mejor que tomemos distancia», recomendó finalmente. En ese momento, el mayordomo apareció con 5 mantas y se las entregó a la familia. «¿Para qué traes eso?», preguntó Saurus con el ceño fruncido. «La señorita Eris me las encargó», respondió el sirviente con tranquilidad. Philippe y Hilda dirigieron la mirada a su hija. «¿Para qué?», cuestionó Hilda. Eris sonrió con un brillo travieso en los ojos. «Creo que las vamos a necesitar». Dentro de la mansión, los sirvientes miraban expectantes desde las ventanas. En el patio, el aire se cargaba de tensión. Ghislaine miró a Douma de pies a cabeza y arqueó una ceja. «¿De verdad pelearás usando eso?», preguntó, notando su peculiar atuendo. «Pero claro que sí», respondió Douma animadamente. «Ya que es una ocasión especial, debo vestirme acorde, ¿no crees?». Ghislaine solo lo miró con una expresión indescifrable. Nunca entendería su egocentrismo. «Ustedes dos, no se vayan a volver locos otra vez», gritó Eris desde la distancia. Douma levantó un pulgar en respuesta. «¿Otra vez?», preguntó Philippe con evidente sorpresa. «Sí, papi». Hace unos días Ghislaine se enojó con Douma y comenzaron a pelear sin control. Philippe abrió los ojos de par en par. «¿Qué? ¿Y por qué nunca me dijiste sobre eso?». «Eso explica por qué hacía frío de la nada», intervino Saurus, frotándose la barbilla. «¿Acaso es esa la magia del mocoso, Eris?». «No lo sé. Hace mucho lo escuché decir que era su técnica y que emanaba de él. Nunca le entendí». Saurus frunció el ceño y miró a su nieta. «Eris, ¿cuándo traerán las espadas de madera?». Eris parpadeó confundida. «¿Espadas de madera?». «Sí, hija», intervino Philippe. «¿Cómo se supone que van a iniciar el duelo si no tienen las armas de práctica?». Eris tragó saliva. «¿Acaso, Douma no les dijo nada?». Los 3 adultos se miraron, aún más confundidos. «¿Qué quieres decir, corazón?», preguntó Hilda. Eris respiró hondo antes de responder. «Es que, ellos pelearán usando armas reales». «¿Qué?». Philippe y Saurus se pusieron de pie de inmediato. «Esto ya pasa los límites». «Voy a detener esto ahora mismo», exclamó Philippe con decisión. «Mi señor, me temo que ya es tarde para eso», intervino el mayordomo, señalando hacia el patio. Mientras tanto, Douma y Ghislaine continuaban frente a frente. «Muy bien, Douma. Espero que lo que te enseñé no haya sido en vano», dijo Ghislaine con una mirada afilada. «Ja ja ja. Ya verá que no, maestra», respondió él con tono burlón. La mujer bestia desenfundó su espada lentamente, lo que aumentó la tensión entre los espectadores. Douma, por su parte, había reforzado sus abanicos improvisados. Sabía que esta pelea sería más intensa y divertida a sus ojos. Tenía que estar listo. «Señorita Ghislaine, ¿sin rencores?», preguntó con una sonrisa. «Sin rencores», confirmó ella con firmeza, con la espada lista para el combate. El ambiente estaba cargado de tensión. A la luz de la luna, Douma y Ghislaine se mantenían firmes, mirándose fijamente sin pronunciar palabra. A su alrededor, los espectadores contenían la respiración. «Esto es una locura», murmuró Philippe, incapaz de apartar la vista de la escena. «Douma es solo un niño». «No es un niño común, Philippe», comentó Saurus con una mezcla de asombro y preocupación. Aún así, enfrentarse a Ghislaine, no sé si admirarlo o temer por él. «Quizás ambas», susurró Hilda, apretando la manta sobre sus hombros. Eris, por otro lado, estaba más emocionada que preocupada. «Vamos, Douma. Muéstrale lo que puedes hacer», gritó con entusiasmo. Ghislaine desenvainó su espada con un sonido metálico que cortó el silencio. «Voy a tomarte en serio, niño», declaró con firmeza. Douma, con su habitual expresión juguetona, sacó sus abanicos y los extendió con un chasquido. «Espero que lo hagas, maestra». El primer movimiento fue de Ghislaine. La bestia guerrera se impulsó con una velocidad abrumadora, surcando la distancia entre ambos en un parpadeo. Su espada descendió con la potencia de un trueno. Douma apenas tuvo tiempo de reaccionar, cruzando sus abanicos para bloquear el golpe. El impacto resonó por todo el patio.
La fuerza de Ghislaine lo obligó a deslizarse varios metros hacia atrás sobre el césped. «Por los dioses», exclamó un sirviente. Ese niño bloqueó un golpe de Ghislaine. «¿Cómo puede resistir eso?», preguntó otro con incredulidad. Saurus se cruzó de brazos, su expresión se tornó severa. «Ese mocoso no es normal». Douma, aún con una sonrisa en los labios, sacudió los brazos. «Eso fue fuerte. Pero, ¿qué tal si intentamos esto?». Sin previo aviso, el suelo bajo Ghislaine comenzó a crujir. Pequeñas estacas de hielo emergieron súbitamente, obligándola a saltar hacia atrás para evitarlas. «¿Hielo?», murmuró Philip. «¿Eso es magia?». «No lo sé», Hilda frunció el ceño. «No es como la magia común». Ghislaine aterrizó con gracia, pero Douma ya estaba sobre ella. Se impulsó con rapidez y lanzó un tajo con su abanico derecho. La espadachina giró sobre su eje y desvió el golpe con su espada. Sin darle un respiro, Douma giró sobre sí mismo y lanzó una ráfaga gélida con su abanico izquierdo. La corriente de aire frío impactó contra Ghislaine, obligándola a levantar su brazo para protegerse. El suelo bajo sus pies se volvió resbaladizo. «No bajes la guardia», gritó Eris. Ghislaine bufó con adrenalina. «¿Sabes pelear sucio, niño? ¿Lo dices como un halago?». Ella no respondió con palabras, sino con acción. Se deslizó por el hielo con una maniobra impecable y se lanzó contra Douma con un tajo diagonal. Él apenas logró esquivarlo inclinándose hacia atrás, pero la hoja de la espada rozó su mejilla, dejando un corte superficial. Los sirvientes contuvieron la respiración. Philip se puso de pie. «Es suficiente. Esto ya no es un entrenamiento, es un duelo de adultos y es inapropiado». «No puedes intervenir, Philip», Saurus habló con seriedad. «Mira los ojos de ese niño, se ve que se está divirtiendo». Efectivamente, Douma se enderezó y pasó los dedos por la herida en su rostro. Luego los llevó a su boca y los lamió lentamente mientras el pequeño corte se curaba imperceptiblemente. Esto se pone interesante». Ghislaine esbozó una sonrisa feroz. «Eso pensé». Sin previo aviso, la espadachina se lanzó hacia adelante, su espada silbando en el aire. Douma giró sobre sí mismo y bloqueó con su abanico, pero Ghislaine aprovechó su fuerza bruta para empujarlo hacia atrás. Aprovechando la oportunidad, Douma extendió una mano y un chorro de aire helado emergió de su palma. La temperatura bajó abruptamente, formando una niebla densa alrededor de ellos. «No puedo ver nada», exclamó uno de los sirvientes. «Eris, ¿qué está haciendo?», preguntó Hilda. «Eso es Douma siendo Douma», respondió ella con una sonrisa emocionada. En medio de la bruma, Ghislaine aguzó sus sentidos. Escuchó un leve crujido y se movió a la izquierda justo a tiempo para evitar una estaca de hielo que surgió del suelo. «No funcionará en mí», gruñó, girando su espada en un arco amplio para despejar la neblina. Pero Douma ya estaba detrás de ella. Con un movimiento ágil, cruzó sus abanicos frente a sí y lanzó un tajo en forma de cruz. La ráfaga de aire helado obligó a Ghislaine a saltar en el último instante, evitando el impacto. La bestia guerrera aterrizó con una rodilla en el suelo, clavando su espada en la tierra para estabilizarse. «¡Increíble!», murmuró Philip, aún sin poder creer lo que veía. Hilda, aunque preocupada, no pudo evitar hacer una mueca de asombro, a pesar de que lo odiaba, eso le resultaba fascinante. Saurus soltó una carcajada. «Esto sí que es un duelo digno de ver». La pelea no había terminado. Douma y Ghislaine se levantaron al mismo tiempo, la sonrisa del primero contrastando con la determinación de la segunda. «Vamos a divertirnos un poco más, ¿de acuerdo?», dijo Douma con un brillo travieso en los ojos. «Estoy lista», respondió Ghislaine con su espada en alto. El combate apenas comenzaba. El enfrentamiento entre Douma y Ghislaine continuó con una intensidad creciente. La espada de la mujer bestia se movía con velocidad y precisión, mientras los abanicos de Douma desviaban los ataques con una gracia casi burlona. Cada choque de sus armas resonaba en el patio, llenando el ambiente con el eco del metal contra el resistente hielo y células de los abanicos reforzados. Douma, con su característica sonrisa, danzaba alrededor de Ghislaine, esquivando sus cortes y respondiendo con ráfagas de hielo que ella evitaba con movimientos rápidos. Las estacas de hielo surcaban el aire, teledirigidas hacia la espada china, quien las destruía con certeros cortes. Philip observaba con el ceño fruncido, mientras Saurus mantenía los brazos cruzados con una expresión severa. Hilda, por su parte, contenía la respiración con evidente preocupación. Eris, en cambio, estaba extasiada viendo la pelea.
Ese niño, ¿por qué demonios pelea con abanicos?, preguntó Saurus, sin apartar la vista de Douma. Eris sonrió y se giró hacia su abuelo con aire travieso. Douma dice que las espadas son aburridas, respondió con entusiasmo. Según él, los abanicos son más elegantes y mucho más artísticos. Saurus gruñó con desdén. Esas cosas no son armas reales, declaró con dureza. Pero en el campo de batalla, Douma demostraba lo contrario. Con un giro elegante, usó uno de sus abanicos para desviar un golpe descendente de Ghislaine, mientras con el otro lanzaba una nueva ola de hielo hacia ella. La bestia guerrera saltó hacia un lado y, aprovechando un punto ciego en la defensa de Douma, giró su espada en un arco preciso. Philip se puso de pie al ver el tajo profundo que recorrió el costado de Douma. Hilda ahogó un grito y cubrió su boca con las manos, mientras los sirvientes retrocedieron con expresiones de horror. El corte era limpio, y la sangre había brotado en el instante en que la espada de Ghislaine lo atravesó. Pero Douma ni siquiera se inmutó. En su lugar, se llevó una mano a la herida, observándola con interés antes de soltar una carcajada melodiosa. «Oh, querida maestra», canturreó. Eso casi doló. Los ojos de Philip y Hilda se abrieron con incredulidad cuando la herida comenzó a cerrarse ante sus propios ojos. No había ningún resplandor de magia curativa, ningún canto de sanación, simplemente, la piel de Douma se regeneró por sí sola. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Philip, con la voz cargada de conmoción. Hilda, a pesar de su desprecio por el niño, no pudo evitar expresar su asombro. «¿Cómo es posible?». No usó magia curativa, Ghislaine, sin mostrar sorpresa, simplemente afianzó su agarre en la espada y sonrió levemente. «Interesante, así que así es como funciona», murmuró, preparándose para continuar el combate. Douma, con una expresión radiante, extendió sus abanicos y se inclinó ligeramente. «Sigamos divirtiéndonos». La temperatura en el patio trasero de la mansión Boreas Greirat había descendido drásticamente. La brisa helada se arremolinaba alrededor de los espectadores, provocando que se aferraran con más fuerza a sus mantas. Philip, Saurus e Hilda finalmente comprendieron por qué Eris había insistido en que se cubrieran. «Maldición, esto no es normal», murmuró Philip, observando el campo de batalla cubierto de escarcha. «Ese niño, ¿qué demonios es?». Los sirvientes se acurrucaban entre murmullos, intentando resguardarse del frío que parecía calar hasta los huesos. Mientras tanto, en el centro del patio, Douma danzaba con sus abanicos en mano, deslizándose con una fluidez antinatural, cada golpe envuelto en ráfagas de energía gélida que convertían el suelo en una superficie resbaladiza. Ghislaine, aunque rápida y fuerte, tenía que recalibrar constantemente su postura para no perder el equilibrio. «Su estilo de pelea es extraño», comentó Philip, observando atentamente a Douma. «Es diferente a cualquier cosa que haya visto antes. No es exactamente el estilo de un espadachín ni el de un mago». Eris, con los ojos brillantes por la emoción, respondió sin apartar la vista del combate. «Yo tampoco lo entiendo». Ghislaine dijo que ni siquiera ella sabe cómo lo hace. Pero lo último que me mencionó es que para partir algo con esos abanicos se necesita una gran fuerza y precisión en las manos. Saurus soltó una carcajada ronca. «Ah, entonces tiene una habilidad monstruosa para usarlos de esa manera. Interesante». En ese momento, Douma dio un elegante giro, barriendo el aire con un abanico y liberando una ráfaga de hielo cortante en dirección a Ghislaine. La mujer bestia reaccionó con rapidez, saltando sobre la ráfaga, pero en cuanto aterrizó, Douma ya estaba sobre ella, lanzando otra ráfaga gélida que la obligó a levantar su espada para bloquear. «Kekijutsu, Asuagri. Loto de hielo», exclamó Douma con una sonrisa lúdica. Los espectadores fruncieron el ceño al escuchar el extraño lenguaje. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró Philip. Hilda y Saurus intercambiaron miradas de desconcierto, mientras Eris reía con entusiasmo. «No tengo idea, pero cuando dice esas raras palabras, invoca hechizos geniales». En ese instante, enormes lotos de hielo emergieron alrededor de Douma, cada uno adornado con hojas filosas como navajas. Un vendaval helado se desató en todas direcciones, llenando el aire con partículas de escarcha que volaban como cuchillas diminutas. Ghislaine apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser impactada de lleno. La explosión gélida la catapultó contra un muro cercano, justo al lado de los tres adultos y Eris. El estruendo hizo que todos se estremecieran y dieran un paso atrás. «Dioses», exclamó Hilda, con una mano sobre su pecho. Los sirvientes se aferraron entre sí, asustados. Philip y Saurus apenas podían procesar lo que habían visto.
A lo lejos, Douma soltó una risita burlona, cubriéndose la boca con un abanico. «Ara, ¿fue demasiado?» «Lo siento, no tengo buen control sobre mis habilidades», dijo con fingida inocencia, aunque su tono delataba lo contrario. Cuando los presentes estaban a punto de correr a ayudar a Ghislaine, la guerrera bestia emergió del cráter en el muro, tambaleándose. Su silueta imponente aún tenía fuerza, pero algo en su postura hizo que los corazones de los espectadores se encogieran de horror. Una profunda herida en diagonal recorría su torso, sangrando profusamente. Su aliento era irregular, y su mano temblaba ligeramente al aferrarse a su espada. Philippe se levantó de golpe. «Basta, la pelea ha ido demasiado lejos», exclamó, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, Douma inclinó la cabeza con una sonrisa juguetona. «Vaya, ¿acaso la gran Ghislaine está teniendo problemas?» Los ojos de la mujer bestia se afilaron, su mandíbula se tensó, y con un gruñido sordo, se lanzó hacia Douma con pasos firmes y veloces. El choque fue brutal. Su espada descendió con un golpe demoledor, pero Douma levantó ambos abanicos abiertos y bloqueó el impacto. La onda de choque del encuentro hizo temblar el suelo a su alrededor, levantando polvo y fragmentos de escarcha. «Maldición, ese niño es un monstruo», murmuró Saurus, asombrado. Forcejeaban, empujando con toda su fuerza, sin que ninguno cediera un ápice. Douma, con su eterna sonrisa, inclinó la cabeza y musitó en tono provocador. «Oh, ¿qué sucede, señorita Ghislaine? ¿No se suponía que no habría rencores?» Ghislaine apretó los dientes, pero sus ojos ardían con determinación. Esto estaba lejos de terminar. Douma fue el primero en ceder terreno en el forcejeo. A pesar de su fuerza, la presión ejercida por Ghislaine lo obligó a dar un ágil salto hacia atrás, aterrizando con una ligereza casi burlona. Sus ojos irisados brillaban con una mezcla de emoción y diversión mientras agitaba sus abanicos con destreza. Ghislaine, por su parte, apenas le dio tiempo para acomodarse antes de volver a la carga. El sonido del metal chocando contra los abanicos resonaba en la noche, un eco constante de la intensidad del combate. Ghislaine atacaba con precisión y fuerza, cada tajo buscando romper la defensa del niño demonio. Douma, sin embargo, no era un oponente fácil. Sus abanicos se movían con velocidad y precisión quirúrgica, desviando los ataques de la bestia con maestría. Ghislaine y Douma intercambiaban golpes con velocidad vertiginosa, un zarpazo tras otro. El filo de la espada de la mujer bestia rozó el costado del niño, arrancándole un pequeño corte en la piel, mientras que un movimiento veloz del abanico de Douma dejó un rasguño en el brazo de la espada china. Ninguno de los dos se detenía. Sus cuerpos acumulaban pequeñas heridas, cortes superficiales que teñían la piel de rojo, pero en sus rostros solo había emoción y concentración. Los adultos observaban en un silencio tenso. Philippe tragó saliva con dificultad, Hilda tenía las manos apretadas sobre su regazo, y hasta el mayordomo parecía haber olvidado su postura siempre impecable. La única que parecía disfrutarlo con absoluto fervor era Eris, quien no dejaba de mirar el combate con los ojos brillando de emoción. «Esto es increíble», exclamó sin poder contenerse. «Es la mejor pelea que he visto en mi vida». La temperatura del ambiente comenzó a descender de forma drástica cuando Douma deslizó sus abanicos con mayor fluidez, emitiendo ráfagas de energía gélida que hicieron que incluso los sirvientes, quienes observaban desde la distancia, se arrebujaran en sus mantas. Philippe miró sus propias manos y frunció el ceño. «Así que este es el motivo de las mantas», murmuró, comprendiendo al fin. «Parece que su poder va más allá de su estilo de combate», agregó Saurus con gravedad. Ghislaine, sin embargo, no se dejó intimidar por el frío ni por la brisa helada que amenazaba con entumecer sus músculos. Sus movimientos no flaquearon, su determinación seguía intacta. Ella era una guerrera y este enfrentamiento era la mejor prueba de ello. Douma sonrió, un gesto afilado y divertido, mientras movía sus abanicos con un ritmo cada vez más peligroso. Después de tanto intercambio feroz y rápido de cortes, ambos combatientes saltaron hacia atrás, dejando ver las secuelas del enfrentamiento. Ghislaine estaba cubierta de múltiples cortes superficiales, líneas de sangre cruzaban su cuerpo como si fuera un mapa caótico de heridas infligidas con precisión quirúrgica. Douma, en cambio, no tenía ni una sola herida visible. Cada corte que había recibido se había regenerado al instante, dejando como única evidencia las marcas en su elegante ropa, ahora hecha un desastre por los cortes, la sangre residual y el polvo acumulado. Los tres Greirat estaban impactados.
Sabían que Ghislaine había acertado golpes, lo habían visto con sus propios ojos, pero no quedaba rastro de daño en Douma. Mientras ellos intentaban asimilar lo que estaban presenciando, sus miradas se desviaron hacia Eris. La niña, aún abrazada a su manta y temblando de frío, no mostraba miedo alguno. Al contrario, estaba completamente emocionada y no dejaba de alentar a Douma con gritos de entusiasmo. Él, al notar su apoyo, simplemente le dirigió una de sus clásicas sonrisas en respuesta antes de volver su atención a Ghislaine. La mujer bestia respiraba con algo más de pesadez. A pesar de su resistencia sobrehumana, el desgaste del combate era evidente. Douma, con cierta diversión, contempló los múltiples cortes en el cuerpo de su oponente, especialmente el tajo más letal hasta ahora, cortesía de su técnica de sangre. ¿Qué le parece, señorita Ghislaine?, preguntó con una emoción apagada, pero con un brillo malicioso en los ojos. Parece que la pequeña Eris se está divirtiendo, ¿usted también se está divirtiendo? Ghislaine no respondió de inmediato. Su expresión seguía firme, severa, pero por primera vez en el combate, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Un gesto que, aunque leve, tomó a Douma por sorpresa. Vamos, ¿qué pasa, mocoso?, dijo entre jadeos, pero con un tono retador. Decías que la gente patética no valía nada y mírate ahora, niño. ¿No quieres retractarte de tus palabras? Douma rió suavemente, entrecerrando los ojos con diversión. Oh, pero si ya me disculpé. ¿Acaso se te quedó en la memoria? Ghislaine soltó un resoplido y chasqueó la lengua con burla. ¿Acaso quieres aumentar el paso? Douma inclinó la cabeza con su sonrisa inmutable, pero su tono adquirió un matiz de burla aún más marcado. Querida, ¿has visto tus heridas? Te ves tan débil que me das lástima. ¿Realmente quieres que pelee más en serio? Los ojos de Ghislaine se afilaron. ¿Qué? ¿Acaso no admites que el patético ahora eres tú? Si no fuera porque te curas tan rápido, ya estarías muerto. Por primera vez, la sonrisa de Douma se ensanchó de manera más siniestra. Su expresión no mostraba enojo, sino un retorcido placer ante la provocación de la mujer bestia. Ja, a eso me refería, señorita. De repente, su mirada se dirigió hacia los Greirat y la servidumbre. Con su característico tono animado e infantil, elevó la voz. Oigan ustedes. Será mejor que, por su seguridad, se cubran la nariz y la boca. La orden fue recibida con confusión. Algunos se miraron entre sí, sin comprender a qué se refería Douma ni qué pretendía hacer. Philip frunció el ceño y murmuró para sí mismo. ¿Por qué demonios? Antes de que pudiera terminar su pensamiento, Eris intervino con entusiasmo. Ah, eso. Cuando Douma pelea con Ghislaine, a veces libera un montón de partículas de hielo en el aire, y si las respiras, te congelas por dentro y te da una hemorragia. El comentario de la niña hizo que un escalofrío recorriera la espalda de todos los presentes. Philip, Hilda e incluso Saurus palidecieron al imaginar lo que eso significaba. El peligro del combate acababa de escalar a un nivel completamente nuevo. Ambos contendientes tomaron nuevas posturas ante la mirada atenta de los presentes. Ghislaine, con una expresión aún más letal y enfocada, sacó de su costado una daga que usaba cuando no tenía su espada en mano, ahora empuñando dos armas en vez de una. Douma, al ver la escena, sintió ciertos recuerdos fugaces cruzar su mente, pero los ignoró. Mantuvo su porte confiado, la guardia aparentemente abierta, pero con una evidente animación en su rostro. Parecía estar disfrutando genuinamente el enfrentamiento. Fue Ghislaine quien se lanzó primero, dispuesta a acortar la distancia y presionar a su adversario. Pero Douma, sin intención de limitarse, decidió actuar. Con un solo movimiento de uno de sus abanicos, alzó un imponente pilar de hielo en su dirección. La mujer bestia, con su gran velocidad, logró esquivarlo por muy poco, pero el niño no se detuvo allí. Sin pausa, comenzó a lanzar ráfagas de hielo a una velocidad abrumadora, cada una más grande y peligrosa que la anterior. Ghislaine se vio obligada a retroceder rápidamente, desviando algunas de las ráfagas con su espada y esquivando las demás. Pero incluso con su destreza, la cantidad y el volumen de los ataques de Douma eran excesivos. Su expresión se endureció cuando sintió una sensación gélida en su pecho y, de repente, comenzó a toser. Cuando se miró la mano, vio con frustración que estaba manchada de sangre. «Carajo», murmuró entre dientes. Las partículas de hielo que Douma había esparcido con el combate estaban causando estragos en su cuerpo. Incluso los espectadores, aunque más alejados, no estaban exentos de sus efectos.
Philip tosió un par de veces, su expresión mostrando una mezcla de preocupación y asombro. Hilda también sintió la incomodidad en su garganta y cubrió su boca con la manga, mirando con cierto temor al niño. Saurus, en cambio, carraspeó con molestia. ¿Pero qué clase de combate es este?, gruñó, mirando a Philip. Esto no es un simple duelo de entrenamiento, es un campo de batalla. Philip, aunque horrorizado, no pudo evitar fijarse en la destreza del niño. Lo más impresionante es que no ha usado magia de refuerzo corporal, dijo en voz baja, como si intentara convencerse de lo que veía. Padre, deberíamos detener esto, susurró Philip con visible inquietud. Pero entonces la risa característica de Douma resonó en el aire, clara y provocadora. Se mantuvo de pie, sin mostrar signos de agotamiento o preocupación, observando a Ghislaine con su usual expresión juguetona. Vaya, parece que mis pequeños cristales están causando problemas, canturreó con tono infantil. Señorita Ghislaine, ¿necesita que vayamos más despacio? Eris, ajena al peligro que se cernía en el aire, se sacudió la manta que la cubría y saltó en su lugar con una mezcla de emoción y admiración. No, no, ¡No! sigue peleando así, Douma. Es genial, exclamó, totalmente envuelta en la emoción del combate. Philip la miró con incredulidad y algo de enojo. ¿Cómo podía emocionarse de esa manera cuando la pelea estaba alcanzando niveles peligrosos? Por un instante, se preguntó si su hija realmente comprendía la seriedad de la situación. Ghislaine, aún con la sangre fresca en la boca, escutió a un lado y volvió a fijar la mirada en Douma. Su postura no era la de... Fin del capítulo, parte 1.